Nunca imaginé que la fortuna de mi familia se había construido sobre la sangre de niños inocentes, sacrificados cada década a un Dios sediento de muerte. Permítanme contarles sobre Ratampur, un lugar que cambió mi vida para siempre. No era simplemente un pueblo olvidado en algún rincón del mundo, era algo más oscuro, más profundo. El aire allí no olía a tierra húmeda ni a flores silvestres, olía a metal oxidado y a secretos enterrados durante generaciones. Todo giraba alrededor de la mansión Sharda, una construcción imponente de mármol blanco que brillaba bajo el sol como una joya. Pero yo sabía la verdad. Por dentro, esa casa era una tumba viviente. Cada cofre lleno de oro, cada collar de diamantes, cada moneda brillante, todo tenía un precio terrible. Un precio que mi familia pagaba religiosamente cada 10 años. Y ese precio era la vida de un niño. La noche que todo comenzó a revelarse fue durante la luna llena de Shravan. Recuerdo que la luna tenía un tono rojizo inquietante, como si el cielo mismo sangrara. Manoj y Gauri dormían tranquilos en su habitación, con su pequeño hijo Chintu acurrucado entre ellos. El niño apenas tenía 5 años, con esos ojos brillantes llenos de inocencia que solo los niños pueden tener. De repente, la ventana se abrió violentamente. Una ráfaga de viento helado invadió la habitación, trayendo consigo un olor nauseabundo a descomposición. La lámpara se apagó de inmediato, sumiendo todo en una oscuridad absoluta y pesada. Chintu despertó gritando. Sus pequeñas manos se aferraban a las sábanas mientras señalaba hacia la esquina de la habitación. «Mamá, papá, hay algo ahí, en la esquina, un caballo», sollozaba el niño, temblando. Gauri se incorporó de inmediato, su corazón latiendo con fuerza. «Manoj, ¿de dónde viene ese olor horrible? ¿Y este viento? La puerta está cerrada. ¿Qué le pasa a Chintu?» Manoj intentó mantener la calma, aunque sentía un nudo en el estómago. «Tranquila, debe ser algún animal del bosque o basura quemándose afuera. No te preocupes». Pero ambos sabían que algo andaba mal, muy mal. En la oscuridad, las sombras en las paredes parecían moverse con vida propia, y entre esas sombras, algo abrió los ojos. Ojos que ardían como carbones encendidos, penetrantes y hambrientos. Desde el enorme árbol de bañano detrás de la mansión surgió un relincho escalofriante. No sonaba como ningún caballo normal. Era un sonido casi humano, un grito de agonía que helaba la sangre. Y sonaba cerca, demasiado cerca. «Manoj, esa voz no viene de afuera. Está aquí, con nosotros», susurró Gauri, paralizada por el terror. «Shh, no lo despiertes más». Manoj abrazó a Chintu con fuerza, como si sus brazos pudieran protegerlo de lo invisible. Pero él sabía, en el fondo de su corazón, sabía que no era simplemente un animal, era algo ancestral, algo que venía a cobrar una deuda que su familia arrastraba desde hacía generaciones. A la mañana siguiente, Chintu apareció jugando con un caballo de juguete de madera. Era viejo, gastado, con uno de sus ojos rotos y una marca extraña tallada en su costado. Gauri nunca antes había visto ese juguete en la casa. Cuando se lo mostró a la abuela Sharda Devi, la anciana palideció al instante. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó Gauri, sintiendo que el juguete estaba anormalmente frío al tacto, como si hubiera estado sumergido en hielo. «Mira esta marca extraña. ¿Cómo llegó a la habitación de Chintu?». La abuela le arrebató el juguete de las manos con violencia. «No toques eso, devuélvelo exactamente donde estaba. Y escúchame bien, no lo tires, no lo quemes. Si lo destruyes, traerás algo mucho peor sobre esta familia». Pero Gauri, enfurecida por el miedo y la confusión, ignoró las advertencias. En un arrebato, arrojó el juguete a la estufa de la cocina. Esperaba verlo arder en llamas, convertirse en asizas. En lugar de eso, el juguete explotó en una nube densa de polvo negro. El humo se elevó como una columna viva, retorciéndose en el aire. Gauri se retrocedió horrorizada. Cuando finalmente el fuego se apagó,
El juguete yacía intacto entre las brasas. Ni siquiera tenía una marca de quemadura. Con las manos temblorosas, Gauri lo recogió y lo escondió en una risoña sellada en la parte más alejada de la mansión. Cerró la puerta con llave y se aseguró de que nadie pudiera entrar. Pero a la mañana siguiente, el juguete estaba de vuelta, justo al lado de la almohada de Chintu. La rueda del destino ya estaba girando. El dios de la muerte había elegido a su víctima. Esa noche, mientras jugaba solo en el patio, Chintu se sintió atraído hacia el viejo pozo en el borde de la propiedad. El relincho volvió a escucharse, pero esta vez sonaba diferente, casi como si lo llamara por su nombre. El niño, en un trance, arrojó el juguete al pozo. Mientras caía hacia el agua oscura, un aliento frío y pútrido emergió desde las profundidades, y en ese instante, Chintu desapareció. Simplemente se desvaneció en el aire como si nunca hubiera existido. La desaparición de Chintu destruyó a Manoj por completo. Durante días buscó a su hijo desesperadamente, pero en el fondo sabía la verdad. Había descubierto el secreto oscuro de la mansión. La riqueza de su familia no provenía de negocios legítimos ni de bendiciones divinas. Era el pago por entregar niños inocentes a una entidad hambrienta de sangre. Cada 10 años, el heredero más joven era sacrificado, y él había permitido que su propio hijo pagara esa deuda. La culpa lo consumió vivo. Al día siguiente, Manoj se quitó la vida. Prefirió la muerte antes que seguir viviendo como esclavo de esa maldición. Gauri quedó destrozada, pero algo en ella cambió. El dolor se transformó en determinación. Ya no era la mujer asustada de antes. Ahora solo tenía un objetivo: descubrir toda la verdad y destruir esa maldición. Comenzó a vigilar a la abuela Sharda Devi. Una noche, siguió en secreto a la anciana y al sirviente Gopal hasta un sótano oculto en los cimientos de la mansión. Gopal se quedó haciendo guardia en la puerta mientras la abuela entraba. Gauri se asomó por una ventana rota y cubierta de telarañas. Lo que vio la marcó para siempre. En el centro del sótano había una estatua grotesca y terrorífica del dios de la muerte. La abuela estaba arrodillada frente a ella, temblando. «Dios oscuro, te he dado a mi último heredero, a mi propio nieto», sollozaba la anciana. «Ahora detente, mi hijo, mi nieto, todos se han ido. Necesito romper este pacto». Una voz profunda y cavernosa resonó en el sótano. No venía de ningún lugar específico, sino que parecía surgir de las paredes mismas. «Imposible. El vínculo solo se rompe con la muerte, pero no será una muerte fácil, anciana. Perderás tu vida, tu riqueza, tu cordura, todo. O prepara el próximo sacrificio». Gauri lo escuchó todo con claridad. El secreto estaba al descubierto. La fortuna de los Thakur se sostenía sobre un pacto de sangre. Cada década, el niño más joven de la familia era entregado. Chintu había sido simplemente el último de una larga lista de víctimas inocentes. Días después, Gauri descubrió que la abuela había convocado a su hija Aparna y a su hijo Deepak desde Australia, con el pretexto de discutir el testamento familiar. Pero Gauri sabía la verdad. Deepak era el siguiente en la lista. Tomó una decisión terrible. «Mataste a mi hijo», le gritó a la abuela, con los ojos inyectados de rabia. «Esta riqueza maldita no vale nada. La destruiré». La abuela la miró con desprecio. «Eres una tonta. No entiendes nada. Esto no es riqueza, es supervivencia. Si no hubiera hecho el pacto, esta familia habría sido aniquilada hace décadas».
Furiosa, la abuela corrió hacia el sótano para realizar otro ritual, pero Gauri fue más rápida. Corrió tras ella y cuando la anciana entró al sótano, cerró la puerta con todas sus fuerzas. La aseguró desde afuera con cadenas oxidadas y pesadas. «Hoy habrá un sacrificio, abuela, pero serás tú», gritó Gauri, mientras los gritos desesperados de la anciana resonaban desde el interior. En minutos, los gritos se convirtieron en algo más, rugidos inhumanos. La mansión entera comenzó a temblar violentamente. El dios de la muerte estaba furioso por la ruptura del pacto. A la mañana siguiente, encontraron a la abuela Sharda Devi muerta. Su cuerpo estaba retorcido en posiciones imposibles, su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. El testamento quedó a nombre de Aparna y Deepak. Gauri lo había perdido todo, su hijo, su esposo y ahora también la propiedad. Pero la venganza aún ardía en su corazón. Consumida por la ira y la desesperación, Gauri buscó al brujo Nayan Suk, un hombre conocido por practicar magia negra. Le ofreció lo poco que le quedaba si la ayudaba a recuperar la mansión y completar un nuevo pacto. «Deepak será el sacrificio», declaró Gauri con frialdad. «Márcalo». Nayan Suk realizó el ritual oscuro. Deepak quedó marcado para el sacrificio. Las sombras volvieron a la mansión, más densas y amenazantes que nunca. En el rostro de Gauri ya no había dolor, solo una crueldad helada. Pero el destino tenía otros planes. La noche antes del sacrificio planeado, Aparna fue a buscar a Gauri con urgencia. «Cuñada, debo decirte algo importante», dijo Aparna con lágrimas en los ojos. «No necesitamos esta mansión. Tenemos una buena vida en Australia. Puedes quedártela. Ya has sufrido demasiado». Gauri la miró sin comprender. «Y hay algo más», continuó Aparna con voz temblorosa. «Deepak no es mi hijo biológico. Lo adoptamos cuando no pudimos tener hijos propios». Esas palabras cayeron sobre Gauri como un rayo. El pacto era claro, solo valía la sangre de la familia. Deepak no era un heredero legítimo. El sacrificio no lo afectaría a él, afectaría a quien hizo el pacto, afectaría a Gauri. Corrió desesperada hacia Nayan Suk. «Rompe el pacto, por favor, o moriré». El brujo la miró con lástima. «Es demasiado tarde. Una vez sellado un pacto con el dios de la muerte, él se lleva al primero que intente romperlo. Ahora nadie puede escapar». Esa noche, el relincho del caballo resonó nuevamente en la mansión, pero esta vez era diferente, era triunfante, victorioso. Las almas esclavizadas de Chintu y Manoj aparecieron en la habitación de Gauri. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos vacíos. Una sombra inmensa se materializó detrás de ellos. Gauri gritó con todas sus fuerzas, pero no pudo resistir el poder del dios de la muerte. Su alma fue arrancada de su cuerpo y absorbida por la mansión, condenada a servir eternamente. Aparna, horrorizada, tomó a Deepak y huyó de la casa. Afuera de la mansión se encontraron con Baba Nageshwar, un místico sagrado conocido por enfrentarse a entidades oscuras. «Todo lo que conecta a este demonio debe ser destruido», declaró Nageshwar. «Si los objetos rituales son incinerados, el vínculo podría debilitarse lo suficiente para romperse». Juntos descendieron al sótano. Nageshwar comenzó a cantar mantras poderosos mientras reunía todos los objetos malditos, huesos humanos, hilos negros empapados en sangre y la estatua del dios de la muerte. Les prendió fuego, pero las llamas se extinguieron misteriosamente. El poder del dios de la muerte era demasiado fuerte, quería más sangre. En ese momento apareció Nayan Suk
el brujo que había tejido esta última trampa por codicia, pero ahora había arrepentimiento en sus ojos. «Esta deuda debe terminar», susurró. Sin vacilar, Nayan Suk se roció con aceite y se prendió fuego a sí mismo. Su autosacrificio creó una llama lo suficientemente poderosa. La estatua del dios de la muerte finalmente se redujo a cenizas. Las almas esclavizadas, la abuela, Manoj, Gauri y Chintu, desaparecieron en la oscuridad con gritos desgarradores. Por fin estaban libres. El sacrificio de Nageshwar salvó a Aparna y Deepak. Vendieron la mansión inmediatamente y abandonaron el pueblo, creyendo que todo había terminado. Aparna conducía su automóvil por la carretera, alejándose de Ratanpur. Deepak estaba sentado en el asiento trasero, mirando por la ventana con expresión tranquila. «Todo está bien ahora, hijo», dijo Aparna, respirando aliviada. «Comenzaremos una nueva vida lejos de aquí». «Madre, ¿puedo quedarme con esto?», preguntó Deepak con voz suave. Aparna miró por el espejo retrovisor y su sangre se heló. Deepak sostenía el caballo de juguete de madera, el mismo juguete maldito con la marca del dios de la muerte, el único objeto que no se había quemado en el sótano. Aparna sintió que la garganta se le cerraba. Estaban cruzando la frontera de Ratanpur, pero algo le decía que la maldición no había terminado. Desde el lejano árbol de baniano, el relincho aterrador de un caballo resonó una vez más en la noche. El dios de la muerte no había muerto, solo esperaba pacientemente, porque aún le quedaba una deuda de sangre por cobrar, y Deepak tenía el juguete.